la fase de integración, donde básicamente yo lo que hago es ya integrar esas ganancias que están maquilladas a la economía formal como si fuesen lícitas, incluso tributo de esas ganancias y demás. O sea, ya ahí directamente utilizo esas ganancias como si hubiesen venido de un origen totalmente lícito. Vuelvo, y es muy importante porque nos ha pasado en algún caso, esto no se tiene que confundir con la teoría del delito de lavado. Yo puedo estar en la primera fase y tener un caso de lavado de activos posible. Bien, ¿cuándo Argentina recepta toda este bagaje internacional, digamos, que viene desde los 70, como yo les dije? En un primer momento, nuestro Congreso entendió que no era necesario, o sea, hasta el año 2000 entendió que no era necesario tener una figura específica de lavado de activos, porque esto ya estaba, digamos, el fenómeno ya estaba abarcado como un caso de encubrimiento por favorecimiento real, ¿sí? Nosotros tenemos el delito de encubrimiento y se entendía que esto, digamos, estos casos ya estaban abarcados ahí, ¿sí? En el año 2000, esto sufre una modificación con la ley 25246, donde se incorpora como agravante del encubrimiento los casos de lavado de activos del artículo 278 de aquel entonces, y se sustituye el nombre del capítulo, ¿sí?, de encubrimiento y de lavado de activos. Y no estaba previsto en ese momento, y esta fue una de las, porque Gafi a todo esto, al igual que OCDE, el Grupo Evaluador de OCDE para lo que es soborno transnacional, no es solo que tiene 40 recomendaciones, es que hace seguimientos a los países a ver si cumplen o no con esas recomendaciones. Y si los países no cumplen, esto tiene consecuencias económicas sobre los países. Entonces, digamos, pasa a ser fuerte este control que efectúan estos organismos porque tiene una consecuencia no adecuarse a las políticas que imperan según estos organismos y a las que uno, aparte, hay que reconocerlo, como Estado se comprometió voluntariamente a asumir, porque nadie nos obliga a firmar la Convención contra Cohecho Transnacional, nadie nos obliga a ser parte, digamos, de las 40 recomendaciones de Gafi, con lo cual nos comprometimos como Estado y es lógico que nos exijan el cumplimiento. Pero a diferencia de otro tipo de convenciones o organismos internacionales, estos dos tienen mecanismos de seguimiento muy fuertes y con consecuencias. Bueno, esta modificación no satisfizo a Gafi por dos motivos, pero principalmente porque el autolavado, esto es la posibilidad que tiene una persona o una organización de lavar sus propios activos, o sea, yo cometo un delito de narcotráfico, de trata de personas, con esas ganancias yo las autolavo, entro en este proceso que yo les acabo de explicar. Cuando la figura era encubrimiento, todos sabemos que el encubrimiento nadie puede autoencubrir su delito. Entonces voy rápido ahora me pongo quinta y no paro. Entonces ahí llegamos a la ley 26638, que es la que sí da un vuelco total, ¿sí?, con respecto a esta materia, saca, digamos, directamente, crea un nuevo título, que es el título bien jurídico, delitos contra el orden económico y financiero, pone el lavado en un régimen específico que ahora voy a tratar de contárselos rápidamente, deroga este viejo artículo 278 y ahora sí ya estamos en otra dimensión normativa de este fenómeno. Básicamente se redefine el bien jurídico, ¿sí? Ahora, antes era la administración de justicia porque era un delito de encubrimiento, ahora, digamos, pasa a ser el orden económico y financiero, igual se entiende que es pluriofensivo, que hay más de un valor en juego, pero esto sí tiene importancias prácticas. ¿Cuál es la importancia práctica? Que pasó a ser un delito completamente autónoma y de competencia federal. Hasta que esto no ocurrió, la Corte no decía, no se la había jugado con respecto a la competencia de este delito. Hoy, a partir del fallo Oliveto, el lavado de activos es un delito autónomo de competencia federal. Esto no tiene dudas hoy. Sí sucede en Capital Federal, que como ustedes saben, a nivel federal, acá ustedes tienen competencia federal genérica, en Capital está dividida esta competencia federal
y hay un fuero en lo penal económico y un fuero federal. Bueno, todavía no está zanjada la discusión de a quién pertenece el lavado y sigue discutiendo, pero es un fenómeno muy propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene esta escisión de la competencia federal. No ocurriría en cualquier otro lugar del país. ¿Qué es? Me voy a extender un poquitito más, perdón, sí. Pero ¿qué es el lavado activo? Bueno, está definido en el artículo 303, inciso 1, yo no voy a, porque lo pueden leer, pero básicamente existen muchos verbos típicos: convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular, no importa, están ahí en la norma, o dice el tipo penal, de cualquier otro modo pusiera en circulación en el mercado. Y esta es una llave genérica, ¿sí?, que cualquier actividad que tienda a poner en circulación en el mercado entra en el tipo penal, siempre que se den estos dos requisitos, que es estos bienes originarios o subrogantes, que es cuando yo adquiero otros bienes a través de ese originario, provengan de un ilícito, esto es, provengan de un delito, y acá sí varias cuestiones pragmáticas para ustedes. El tercer requisito, después les digo las cuestiones pragmáticas, es con la consecuencia posible de que el origen de los bienes adquieran apariencia de ilícito, ¿sí? Este es el tipo penal de lavado. Ahora, estos bienes deben provenir de un delito. ¿Es necesario que yo tenga probada la existencia del delito previo? Nosotros lo llamamos delito precedente, ¿sí? Nosotros siempre hablamos de delito precedente al de lavado, o sea, de dónde surgieron estas ganancias sucias. ¿Es necesario que yo tenga probado el delito precedente? No. ¿Es necesario que yo tenga identificado qué delito precedente? No. Basta una sospecha razonable, ¿sí?, de que estos bienes provienen de un delito. Esto es algo muy importante porque uno de los defectos que nosotros tenemos es que esperamos, encima con los tiempos que tiene nuestra justicia, digamos, esperamos a tener acreditado un delito de narcotráfico, de trata o el que fuera para ver si hay un lavado. Llegamos tardísimo y no lo necesitamos, no nos exigen eso. El tipo penal no exige eso. Basta una sospecha de que proviene de un delito para que yo pueda comenzar a investigar un caso de lavado de activos. Es más, este delito presente puede haberse cometido afuera, en el exterior, en otro país, ¿sí? Esto está específicamente contemplado. Y esto tiene que ver con que el lavado de activos es un delito autónomo al del delito precedente. La figura nos pide consecuencia posible, ¿sí?, de que adquieran apariencia de ilicitud. Punto. No tienen que adquirir apariencia de ilicitud, tienen que tener la posibilidad de, y también basta, ¿sí? Yo, si logro acreditar esto, ya tengo un caso de lavado de activos porque se trata de delitos de peligro concreto. Acá entramos en toda una cuestión de que la norma nos pide que se supere un monto, pero en realidad eso es un agravante porque si no vamos al inciso cuarto no nos piden monto. Esto es una mala técnica legislativa. Si ustedes ven, ningún otro delito está legislado así, donde el agravante aparece como la norma básica y la norma básica en un inciso. Esto trae problemas, pero bueno, no los voy a abordar acá. Pero básicamente pide que se superen los 300.000 pesos y el inciso cuarto no pide esta suma. Que no se pida una suma es un problema, ¿sí? Antes sí se exigía en la vieja redacción una suma para la comisión del delito, que es lo que nosotros los penalistas llamamos condición objetiva de impunidad. ¿Y por qué es un problema? Y porque el lavado está pensado para casos de gravedad, no está pensado, y está bien que esté pensado para casos de gravedad. Y por eso mismo nuestro legislador no hay un catálogo de delitos precedentes. Hay otras técnicas legislativas de otros países que sí los hay. Si hay ciertos países donde solamente puede haber lavado cuando la sospecha de que ese origen es sucio es porque se cometió tal y cual delito. Nosotros no, puede ser cualquier delito. O sea, la evasión también es un delito que puede ser precedente y debe ser precedente del lavado de activos. Pero como ahora no tenemos el cierre del monto, eso sí es un problema porque tenemos un catálogo abierto y no tenemos monto. Igual en la práctica esto se zanja porque
en la realidad indica que nadie, que quien acude a un proceso de lavado de activos, acude a un proceso que es complejo. Entonces la complejidad ya viene dada por la naturaleza de este tipo de fenómenos. Pero idealmente habría que preservar la investigación de casos de lavado de activos para casos complejos. Esto es correcto, este abordaje político-criminal, que hoy, por cómo quedó redactado el tipo penal, no surge al menos como exigencia. Y por otra parte tenemos el autolavado, que no existía. O sea, hoy autolavar las ganancias ilícitas de mi delito es un delito. Esto es importante, hay también un montón de discusiones teóricas que no voy a entrar por falta de tiempo y aparte porque son muy dogmáticas, pero lo importante también es que ustedes sepan que más allá de que es un delito, no nos tenemos que quedar en el autolavado, porque también el autolavado es lo más fácil, ¿sí? Acá el punto también, no tenemos que perder de vista que más allá de que sea un delito y si alguien comete autolavado hay que perseguirlo, el punto crucial son aquellas estructuras que dan todo un andamiaje de asistencia, de asesoramiento y de vehículo para lavar activos. Y esto, sí, es el gran desafío que tenemos, ir contra aquellos recicladores profesionales que se encargan de dar este servicio a la delincuencia organizada. Obviamente también cometen delincuencia organizada porque el delito de lavado de activos es un delito de criminalidad compleja organizada, pero que generan una plataforma de asistencia a toda la criminalidad organizada para que pueda reciclar sus delitos. Nosotros tenemos un par de causas donde estamos investigando eso y bueno, obviamente es un desafío enorme porque es muy complejo investigar esto. Y después sepan también que en el autolavado, digamos, administrar es un delito permanente, porque ustedes saben por la sucesión de leyes, digamos, acá también entramos en cierto tecnicismo penal, pero si no estaba vigente el autolavado al momento que yo lo estoy cometiendo, no me lo pueden imputar, pero si yo estoy lavando a través del verbo administrar, esto es un delito permanente, y si yo seguía administrando ese patrimonio sucio, cuando entró en vigencia la ley, a partir de ese momento sí me podrían imputar un caso de autolavado. Tanto para decir. Cierro con esto. Dos cosas. Una, así como al principio el foco estaba en lo represivo, ¿sí? En ir contra la cuestión represiva del delito y visibilizar el lavado de activos, luego el segundo paso fue ir contra la cuestión preventiva y al recupero, digamos, de los bienes y a la detección de los casos, ¿sí? Detección de casos es un tema clave acá. Necesitamos detectar más casos de lavado de activos. Una forma es a través de lo que luego van a explicar, digamos, los sujetos obligados, digamos, tienen la obligación de reportar estos delitos. Es una forma. Otra también depende de nosotros, ustedes como operadores del sistema, cada vez que adviertan que un delito produjo ganancias, entonces es muy probable que estén frente a un caso de lavado de activos. No esperen a terminar de investigar ese delito. Empiecen de manera paralela una investigación financiera para el recupero, que igual va a haber que hacerlo, el recupero de esos activos, y de ahí ya les puede salir automáticamente un caso de lavado de activos. Entonces, esto es lo primero que yo quiero reforzar, la necesidad de comenzar tempranamente los casos de lavado de activos. Esto tiene un montón de beneficios. El lavado de activos socava el poder, investigar el lavado de activos socava el poder económico de estas redes criminales. Permite llegar a los beneficiarios finales, porque yo cuando investigo un caso de lavado de activos voy para arriba de la cadena, ¿sí? Entonces puedo llegar a los que están arriba, que muchas veces el delito precedente no llega, ¿sí? Porque yo lo que voy a tener que hacer con el lavado de activos es correr todas estas máscaras que se generaron para saber quién es el verdadero titular, digamos, quien está verdaderamente disfrutando de estos bienes. Y así puedo favorecer también la investigación de este delito precedente, ¿sí? El organigrama de esta organización criminal. Economizo la prueba. Yo voy a hacer un allanamiento por narcotráfico, por trata, y ya busco evidencia o posible evidencia de un caso de lavado de activos, porque vuelvo, si yo voy a esperar a tener una condena del delito presente para ir a allanar después de 8 años, 7, 5, 4, lo que fuese, ya no voy a encontrar nada seguramente de
de la prueba que estaba ahí de lavado activo. Entonces, economiza también la evidencia. Y dos razones extras que son súper importantes es, permite el recupero de los bienes, ¿sí? Porque llego al destinatario final. Y el segundo término, permito generar mapas criminales del delito, y esto también es sustancial para investigar estos casos. Necesitamos mapas criminales del delito. Otra cuestión es estratégica. ¿Por qué? Porque tal vez yo no puedo llegar a buen puerto con el delito presente, por ejemplo, porque se murió el imputado, y con el lavado de activos sí puedo decomisar los bienes y llegar porque el artículo 305, ahora bueno, hay un nuevo decreto, pero hasta ese entonces, digamos, el artículo 305 del Código Penal es el único artículo para el único delito que es lavado de activos que permite decomisar los bienes sin condena, ¿sí? Un ejemplo de fallecimiento, nosotros tuvimos un caso muy importante, Carbón Blanco, todos ustedes habrán oído nombrar, donde el principal imputado, que es Salvatore, se murió. Sí, no logró sí una condena por narcotráfico, pero no por lavado de activos, pero el 305 nos permite decomisar estos bienes sin condena. Se fuga el acusado, prescribe el delito precedente, o sea, hay razones estratégicas que tal vez nos llevan a ir por el lavado y no por el delito presente. Y con esto cierro, que es empezar a tener una mirada estratégica de cómo abordar estos fenómenos criminales. Son fenómenos muy complejos, esto nos tiene que llevar a cambiar el paradigma tradicional. Una de esas es tener una estrategia de la cooperación, solo pedirla si la voy a necesitar, sí o no. ¿Y cómo sé si la voy a necesitar? Porque antes, por redes informales, que yo después les puedo explicar un poquito, yo ya sé si voy a tener algo de ese país o no. Por redes informales, que implica desde levantar el teléfono y hablar con un fiscal de otro país y presentarme y decir yo soy fulanita de tal, estoy investigando esto, y tener un contacto directo con el fiscal del otro país por redes formales, informales, pero que tienen, digamos, una estructura formal, como son RAG, Iberred, un montón de redes que hay puntos de contacto designados y que nos permite comunicarnos e intercambiarnos información. Y una última cuestión, sepan que hay un montón de veces que uno puede obtener un montón de información a través de de fuentes abiertas, esto es, uno se mete en internet, y por eso les digo, nosotros tenemos, bueno, un equipo que sabe hacer esto, hay que saber, pero uno a través de internet puede encontrar un montón de pruebas y no necesita pedir exhortos internacionales. Hay países que tienen registros públicos que uno accede por internet a toda la información sin ninguna necesidad de ir hacia un exhorto internacional, y ni que hablar ya investigar junto a los otros fiscales, que es lo que se viene, ya sea a través de un equipo conjunto de investigación, ya sea a través de investigaciones paralelas coordinadas. Podría haber hecho mucho más, siempre nos pasa lo mismo, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, estoy abierta a las preguntas luego y pido mil disculpas porque me excedí con el tiempo. Buenas tardes, en primer lugar. Buenas tardes. Para arrancar, renuevo los agradecimientos a las autoridades de la universidad, a Josefina, la fiscal que armó todo este panel, y bueno, y ustedes por estar presentes. Gracias, Laura, por la primera parte de la charla, muy interesante. Nos han sacado 10 minutos, nos han dado 30 minutos para cada uno, así que alguno va a tener que ceder algunos minutos. Que, bueno, yo sé las preguntas, Así que bueno, vamos a arrancar. Cuando me ofrecen para dar esta charla, yo lo primero que se me viene a la cabeza, lo que se me ocurre que les podría llegar a aportar es una serie de experiencias que he recogido a lo largo de un tiempo que estuve trabajando en la UIF, más que nada empíricas, y de cómo primero voy a tener dos secciones dentro de la charla, que es, en un primer momento voy a hablar del sistema de preventivo a nivel nacional, que está legislado a través de la ley 25246 que mencionaba, y después voy a tirar una serie de mecanismos, de tips que están buenos tener a la hora de investigar este tipo de delitos que no son
convencionales, digamos. A ver. Eso, yo como lo espera que... Bueno, en primer lugar quería hablar del Sistema Preventivo Nacional. La Ley 25.246 crea, en el año 2000, crea la Unidad de Información Financiera. Esto tiene una suerte de ordenamiento de todo lo que es la investigación en la materia de delitos económicos de este tipo. La pone como central dentro del ordenamiento nacional. No obstante, transcurren unos cuantos años hasta que esto efectivamente se puede llegar a llevar a la práctica. No es sencillo la creación de un organismo, no es, sobre todo en la tipicidad del delito que estamos comentando. Entonces, bueno, transcurren varios años, también tienen gran incumbencia estas modificaciones que sufre la normativa con la tipificación del delito de autolavado. Eso ordena aún más. Pero bueno, yo vine a la primera charla que había sido narcotráfico, contaba con el salón de actos que tenía por ahí el PowerPoint un poco más grande, no sé si todos van a alcanzar a ver este gráfico que de alguna manera intenta graficar, no de manera sencilla seguramente, cómo es el sistema de prevención de lavado. Pero bueno, vamos a ir desmembrándolo rápidamente, teniendo como principal idea, la idea central de la Unidad de Información Financiera. La ley dice, se crea el organismo, que es el encargado de investigar y hacer la normativa y llevar adelante todas las acciones de prevención en el sistema nacional. La ley dice, la Unidad de Información Financiera va a tener sujetos obligados, que son los encargados, vendrían a ser los ojos de la Unidad de Información Financiera dentro de todo el sistema económico argentino. En el artículo 20 están enumerados los sujetos obligados, los pueden consultar ahí, pero como para que tengan una idea, los sujetos obligados vendrían a ser todos los organismos o entidades o personas que tienen de alguna manera algún tipo de vinculación con el sistema económico. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a comprar una casa, tendré que ir a un escribano a hacer esa operación. Bueno, el escribano es un sujeto obligado. Si yo cobro algo, cuando tengo una empresa y cobro algo, a través del sistema bancario, el banco es un sujeto obligado. Lo mismo los contadores, si tengo una empresa que tiene un balance, no todos igualmente, los contadores, ahí hay una pequeña cuestión, pero que no sé si vamos a profundizar tanto. Entonces, la ley establece una serie de sujetos obligados que, según está acá diagramado en el gráfico, los incorpora dentro de lo que sería el sistema preventivo. Cada uno de los sujetos obligados tiene la responsabilidad de reportar a la Unidad de Información Financiera en caso de que se encuentren ante situaciones que los mismos sujetos obligados entenderían como que son sospechosas. Entonces, en ese momento tienen la obligatoriedad de reportar a la Unidad de Información Financiera lo que se denomina comúnmente ROS, que son los reportes de operación sospechosa, que es precisamente eso, es el reporte de una operación que los ojos del sujeto obligado dicen, esto es sospechoso, acá hay algo raro, se reporta. Esto no constituye una denuncia, no tiene consecuencias, digamos, jurídicas, es simplemente administrativo todo este paso. También la Unidad de Información Financiera tiene otro, por ahí no puse en el gráfico las diferentes modalidades que tiene la UIF de nutrirse
de la materia prima que vendrían a ser los ROS, también están tiene 3 fuentes, o 4 en realidad, que están los reportes de operaciones sospechosas, que son los de los sujetos obligados, los IOF, que son los informes de otras fuentes, que vendrían a ser como los reportes de operaciones sospechosas, pero que realiza el común de la gente, la sociedad civil, digamos, no los que son sujetos obligados, que pueden ser cualquiera de nosotros, o algún diputado, senador, o alguna... la fuerza de seguridad. La fuerza de seguridad, o alguna entidad civil, digamos, puede realizar un reporte, una denuncia, entre comillas, ante la UIF. No es una denuncia con los efectos jurídicos que eso trae aparejado, sino que simplemente informa, digamos. La UIF es la encargada de evaluar si ese reporte o esa información de otra fuente corresponde o no a su análisis en base a una materia de riesgo que ya lo vamos a comentar. La otra manera que tiene la unidad de información financiera de hacerse de la materia prima es a través de las colaboraciones, que es cuando alguna fiscalía, algún juzgado, en el marco de alguna causa donde estemos hablando de delito económico, pide colaboración a la unidad de información financiera. Entonces, por la especificidad que tiene la materia, estamos hablando de cuestiones económicas, que por ahí, naturalmente, en el sistema judicial, priman los abogados, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, por la tipicidad del delito que estamos hablando, muchas veces tienen que acudir a pedido de colaboración a la UIF, o a la PROCELAC, o a otras instituciones del Ministerio Público. Otro canal que tiene la unidad de información financiera de hacerse de materia prima para las bases que tiene, que son muy importantes, son los reportes sistemáticos, pero esos reportes sistemáticos no constituyen por sí operaciones sospechosas. Simplemente son reportes que se realizan de manera sistemática. Por ejemplo, un escribano que realiza una operación de una compra de una casa. Hay determinadas pautas, depende del sujeto obligado, pero, por ejemplo, un escribano, si es por más de determinado monto en efectivo, se tiene que informar de manera sistemática. O el registro automotor, o bueno, hay diferentes sujetos que tienen que realizar estos reportes. Todo eso conforma un universo muy grande de materia prima, que es la que utiliza la UIF, para luego designar en base... Todo eso ingresa dentro de lo que vemos un poquito más abajo de la unidad, que sería esa matriz de riesgo. Esa matriz de riesgo lo que hace es evaluar en base a criterios de impacto y probabilidad, y le asigna un riesgo a cada uno de los reportes. Ese riesgo es el que determina a posterior cuáles son los expedientes más riesgosos, cuáles son los que conviene investigar, digamos. Todo eso de manera automática en función de criterios de probabilidad e impacto. A su vez, tenemos la unidad de información financiera, tenemos dentro de la UIF diferentes áreas, como la de supervisión, que es la que sale a supervisar a los sujetos obligados. Esto es todo preventivo. Y el área de sumarios, que es la que se encarga de, ante faltas o incumplimientos por parte de los sujetos obligados, realizan sumarios y se aplican multas a bancos, a los diferentes sujetos. Dentro de los sujetos obligados, bueno, tenemos ahí, sin agotar la nómina, pusimos al Banco Central, a la CNB, a la Superintendencia de Seguros, al INAES, pero bueno, todos los organismos, inclusive los organismos del sector público también, como la FIP, son sujetos obligados y tienen la obligación de reportar a la UIF operaciones de lavado de activos, reportes de operaciones sospechosas. La UIF, cuando analiza estos reportes, lo que hace es confirmar una sospecha. O sea, el sujeto obligado dice, acá hay algo raro. La UIF lo que hace es, en base a eso, empieza a pedir requerimientos de información, hace un análisis profundo, o al menos lo hacía en otro momento,
ha cambiado un poco la manera en que la UIF investiga ahora, pero bueno, eso ya lo vamos a abordar. Y llegado al caso y confirmado estructuras o canales que permiten decir o confirmar que esa sospecha es efectivamente válida, digamos, ahí la UIF confirma la sospecha y eleva lo que debería ser a posterior una demanda, digamos, al Ministerio Público. El Ministerio Público después es el encargado de si eso pasa efectivamente a una denuncia y si se abre una causa o no. Lo que quiero decir con esto, que esto es para, sin entrar demasiado en el tema, la UIF acá en Argentina tiene una condición de UIF administrativa. Hay diferentes tipos de UIF a lo largo de todo el mundo. Acá en Argentina la UIF tiene competencia administrativa, digamos, no interviene directamente en la justicia, simplemente confirma sospecha y colabora con la justicia y ordena todo el sistema de prevención nacional. Algo que no está acá en este esquema es la relación con otras UIF de otras partes del mundo. Eso hay un organismo que ya lo mencionó Laura, es el GAFI, que vendría a ser como la unidad de del grupo de todas las unidades de información financiera del mundo, que es el que realiza estas 40 recomendaciones que bueno, deberían llevar los países adelante para poder cumplir con esta normativa. Y después hay otro organismo que es el grupo Egmont, el grupo de intercambio de Egmont, que también es un grupo está dentro de lo que es el GAFI, que se utiliza principalmente para la relación, para la transferencia de información a través de las UIF. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las UIF tienen la posibilidad de acceder de manera un poco más directa a canales de información a través por este canal, digamos, lo que sería el grupo de Egmont. Que por ahí un exhorto o a otro tipo de requerimientos alarga los plazos y son mucho más alargados los plazos. Les decía que yo había separado la ponencia en dos secciones, que es un poco lo que es el sistema preventivo nacional que vendría a ser esto, y lo otro es los mecanismos como para poder llevar adelante, o por lo menos empezar a encarar una investigación de lavado de activos. Pero antes quería hacer unas pequeñas consideraciones. Hay muchas veces que no vemos las consecuencias que este tipo de delitos tienen. Por ejemplo, cuando hay un homicidio, está claro que hay un damnificado que es el muerto, digamos, pobrecito, ¿no? Cuando hay un robo, también hay un damnificado. Cuando hay una evasión impositiva, o el narcotráfico, los productos del narcotráfico, o mismo el lavado, que también es un delito, ahí ya no es tan claro el damnificado. No es tan claro la víctima de ese delito. Entonces es importante que todos nos demos cuenta de que la sociedad en toda entera vendría a ser la víctima en este tipo de delitos. Por ejemplo, siempre, por la sociedad en que vivimos, solemos notar de que por ahí faltan calles asfaltadas, que por ahí faltan cosas en los hospitales, que faltan policías, que faltan cosas del Estado. Justamente la delincuencia económica lo que viene a hacer es socavar los presupuestos nacionales a través de la evasión impositiva, y eso nos impacta a todos. Es importante que veamos esto porque todos somos víctimas de este tipo de delitos, porque todos sufrimos esa socavación del presupuesto que tienen los estados para llevar adelante el rol que tienen como Estado. También tenemos la desnaturalización de las relaciones económicas y sociales. Esto tiene que ver con
las condiciones desiguales que se generan cuando ante un determinado hecho hay supónganse dos operadores, por ejemplo dos fábricas que se pretenden la producción de un determinado bien. Una fábrica cumple con todos los requisitos que la ley manda, tiene todos los empleados en blanco, paga los impuestos y produce. Y tenemos otra fábrica que tiene el 80% de la venta en negro, tiene los trabajadores en negro, evade, compra sin emitir factura. Naturalmente, la empresa que tiene mayor porcentaje de trabajo en negro, esa situación le puede llegar a tener un beneficio con respecto a la que cumple toda la normativa. Entonces, el que tiene la empresa y cumple con toda la normativa, por ahí ve que el competidor amplía, cada vez acapara más del mercado, y eso es una consecuencia de la delincuencia económica, porque desnaturaliza la libre competencia, digamos. La competencia es lo que uno esperaría del sistema económico como normal o estándar. Luego, otra de las consecuencias que quería mencionar con respecto a la delincuencia económica tiene que ver con la impunidad. En este tipo de delitos, el nivel de impunidad es muy elevado, muy elevado. Hay algunas investigaciones que se han hecho, también de parte del CIPSE, que Martina por ahí va a profundizar después, le va a comentar, respecto de la problemática de la dificultad que tienen los sistemas sociales, no solo el sistema jurídico, en combatir este tipo de delitos. Entonces nos encontramos con que la norma en este tipo de delitos lamentablemente suele ser la impunidad. Hay muy pocas condenas por delitos económicos, los procesos tardan mucho tiempo, en general se llega no se puede llegar a las condenas, y esto es algo que está bueno que tomemos conciencia como para ir cambiándolo de a poquito, sobre todo los operadores judiciales, la gente de la fuerza también. Hay mucho ruido afuera. Hay mucho ruido. Hola, ahí vamos. Bueno, y otra de las cuestiones que puse ahí como para remarcar, hay muchas más igualmente como características de este tipo de delincuencia, pero no me quería extender demasiado. Atacar al poder económico de la delincuencia organizada quiere decir, con algo que dijo Laura, que lo más importante de la persecución de este tipo de delitos es poder hacerse con los bienes que la delincuencia genera. Piensen en el caso de un narcotraficante que lo agarran. ¿Puedo prescindir del micrófono? Bueno, piensen en el caso de un narcotraficante o un evasor o cualquier delincuente que se dedique a este tipo de delito que es agarrado por la fuerza. Lo investigan, hasta inclusive lo tiene prisión, digamos, preventiva, pueden soltarlo posteriormente o no, pero piensen la problemática de que esa persona vuelve a la calle, a la sociedad, y continúa gozando de todo lo producido por los delitos que generó. Eso es muy difícil para la sociedad poder luchar contra eso, y también es algo que tenemos que tener conciencia, generar la conciencia de que es muy importante el recupero de activos y poder sacarle ese poder que muchas veces, cuando hablamos de organizaciones, por ejemplo, el narcotráfico, justamente el poder que tienen, se realzan en su poder justamente por los bienes que ellos lograron hacer a través de actividad delictiva, y porque siguen usufructuando esos poderes, ese dinero, digamos, esos recursos. Bueno, ahora pasamos rápidamente para
tirar algunos tips de cómo investigar. Me voy a basar en algo bien básico, bien introductorio y en un tipo de análisis que se puede hacer para tener en cuenta a la hora de analizar o investigar este tipo de delitos, que tiene que ver con la configuración del perfil patrimonial. Esto es importante a la hora de encarar este tipo de investigaciones, la definición de un perfil patrimonial de las personas involucradas. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir, primero, dimensionar la situación patrimonial de la persona. ¿Cómo se hace? A través de requerimiento de información. Existen también búsquedas que uno puede realizar a través de internet o de bases que son no oficiales, digamos, pero lo más importante, sobre todo para los operadores judiciales o también algunas de las fuerzas, lo más importante es muy importante poder contar con información oficial. Y ¿a dónde pedimos esa información? Un punteo de algunos pocos lugares donde podemos pedir información. La AFIP, básico, es lo fundamental. Si podemos tener acceso, si se puede tener acceso a la base de AFIP, sea porque estamos en el marco de una investigación judicial o está relevado el secreto, es muy importante. Pedimos impuesto a la ganancia, bienes personales, podemos pedir, en el caso de que estemos analizando una sociedad, podemos pedir un balance. En toda esa documentación tiene que estar establecido la configuración, la titularidad de bienes registrables. Tenemos registros públicos de inmuebles, obviamente ahí podemos pedir las titularidades también de los bienes, que es muy importante, porque todos los bienes que se reconozcan, en caso de que avance la investigación y se confirme, también pueden llegar a ser bienes objeto del decomiso, ¿no? Tenemos la Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotores. Un comentario: habitualmente es utilizada la figura de los testaferros cuando hablamos de criminalidad económica. Entonces, cuando hablamos de registro público de inmuebles, automotores, vamos a buscar específicamente de la persona que estamos analizando. No necesariamente, hay veces que por ahí, en base a investigaciones de la fuerza, de que por ahí ven que la persona vive en una casa, pero esa persona no está... Nos vamos a pasar todo de la hora. Así que Marta, no vas a hablar. Podemos pedir igualmente la titularidad de esa casa para identificar que por ahí esa casa está en nombre de un titular que podría llegar a ser un prestanombre o testaferro, digamos. Lo mismo pasa con los automotores, por eso es importante pedir titularidad y pedir autorización, digamos cédulas azules, para ver en qué auto está autorizado a circular, porque por ahí el auto está a nombre de otra persona. Productos bancarios, podemos pedir al Banco Central, podemos pedir circularización de productos, ahí nos tendrían que decir cuentas, caja de ahorro, nos tendrían que decir cajas de seguridad, nos tendrían que decir otra cosa que le podemos pedir al Banco Central, se les toca a disposición, que vendrían a ser las operaciones en el mercado único y libre de cambio, que eso también puede servir. Relaciones comerciales, esto yo después me anoté el IGJ, después que puede venir por ese lado también. En relaciones comerciales, una de las bases que se suele utilizar frecuentemente es Gnosis. Gnosis es una base que vendría a ser como un veraz. Vos consultás al nombre de alguien y te dice si está vinculado con alguna sociedad, si tiene productos bancarios, te tira una serie de información.
Y bueno, seguimos. Es una buena base, es importante consultar Gnosis. La única recomendación que hay que tener en este punto, el único cuidado es que no es exhaustiva la base. Digamos, Gnosis no te dice, si te lo dice Gnosis, está, es porque existe. Si no te lo dice Gnosis, no quiere decir que no exista, eso es lo que hay que tener en cuenta, digamos. Pueden existir vinculaciones societarias o productos bancarios que no estén en Gnosis, pero igualmente existen. Pero si está en Gnosis, lo más probable es que exista, digamos. Cruces migratorios, para ver si se fue de vacaciones, no, para ver si, por ejemplo, tiene muchos cruces en un día a, por ejemplo, Uruguay o países limítrofes a Paraguay, tiene muchos cruces. Eso no es, nada de esto es determinante, todo es una suma de indicios. Nada, acá hay pocas cosas que te pueden llegar, en una investigación económica hay pocas cosas que te pueden llegar a determinar, decir, esto, acá está, digamos, esto es lo que estaba buscando. No, en general, en estas etapas preliminares, lo que se intenta hacer es una suma de indicios para confirmar. Bueno, envíos de dinero, remesadoras, relaciones familiares, a través del RENAPER, que eso nos puede servir para identificar los testaferros. Bueno, ahora vamos a seguir con la Filmina. Yo voy a seguir igualmente hablando. Ya va a venir la Filmina. Luego de que definimos el perfil patrimonial, que vendría a ser la constitución de bienes y titularidades de esa persona, qué es lo que tiene, digamos, es interesante pasar a una segunda etapa, una segunda fase, que vendría a ser la configuración de un perfil financiero, que vendría a ser cómo es el perfil de generación de ingresos de esa persona. ¿Qué actividades, en base a qué actividades generó los ingresos como para tener ese perfil patrimonial? Entonces, ahí lo mismo. ¿Cómo hacemos para definir el perfil financiero de la persona? Lo mismo, en base a requerimientos de información. Y los organismos a donde los podemos pedir suelen ser los mismos también. Pero vamos a pedir a la FIC, pedimos la actividad, las actividades que tiene registrada. Vamos a pedir el perfil de riesgo que tiene AFIC, que también tiene una matriz que evalúa los perfiles de riesgo de los contribuyentes. Vamos a pedir ingreso a la ganancia, vamos a pedir, si estamos hablando de una sociedad, lo mismo, vamos a pedir los balances. En los balances vamos a poder tener las ventas, la facturación, vamos a poder ver una evolución del patrimonio, que siempre es interesante analizar. Vamos a poder ver la facturación, el Citiventas, a través del Citiventa lo más importante es delimitar qué nivel de facturación se puede llegar a tener para definir un perfil de ingreso, ¿no? Pequeña consideración con respecto a eso, por ahí es medio puntual, pero si vamos a analizar el perfil de ingreso a través del Citiventa, en IVA no están lo que son exportaciones no están contenidas dentro del IVA, y hay determinadas actividades que están exentas de ese impuesto. Entonces, lo que se puede hacer en ese caso es pedir comprobantes en línea, si estamos hablando de una empresa que no es demasiado grande, digamos. Por ahí hay empresas que tienen 200.000 comprobantes emitidos por mes. Bueno, ahí se va a complicar un poco, pero en los comprobantes por ahí te puede tirar una idea más precisa del nivel de facturación de una empresa, que muchas veces es importante. Extractos bancarios, cuando uno puede circularizar al Banco Central. El Banco Central te dice, la persona física o jurídica tiene cuentas en determinadas entidades financieras, bancos. Podemos hacer un segundo requerimiento a un banco en determinado y pedir extractos bancarios. Podemos pedir algún tipo de análisis de ese extracto, que nos digan, por ejemplo, los débitos o los créditos mensuales. Eso también nos va a dar un perfil de los movimientos de dinero. El stock a disposición, lo que les decía, eso nos va a dar un perfil de si, por ejemplo, encontramos a una persona, a un delincuente que tiene
una suma de dólares en la casa. Lo que vendría a ser el perfil patrimonial y el perfil financiero, pasamos, ¿qué vamos a hacer? Lo contrastamos y decimos, esta persona tiene este perfil patrimonial y esta misma persona tiene este perfil financiero de ingresos, digamos. Tiene tantos bienes y al mismo tiempo genera esta determinada cantidad de ingresos. Y la pregunta que hay que hacerse es si eso es razonable. Estamos hablando de una persona que tiene 6 propiedades. Tiene 4 coches, tiene 2 lanchas, tiene terrenos. Cuando vamos a armar el perfil financiero, vemos que no tiene actividad declarada ante la AFIP, no tiene compras en el mercado único libre de cambio, no tiene relaciones societarias. Entonces, ¿eso es razonable, esa configuración patrimonial? Ahí nos puede llegar a tirar un indicio y decir, bueno, no, esto no es razonable, y bueno, se confirma una sospecha. Son todos los puntos que en un tipo de investigación, que es una manera de encarar el tipo de investigación que tiene que ver con los perfiles patrimoniales y financieros, se puede llevar de esta manera. Y la conclusión se hace en base a la razonabilidad de los datos que uno va encontrando a lo largo de la investigación. Puede ser razonable o puede ser que no. Otra cosa que me parece importante mencionar respecto de los delitos es que no hay una manera específica y en particular de investigar los delitos económicos. Muchas veces varían, no hay un delito económico igual que otro. Sí hay tipificaciones de tipologías de diferentes tipos de delitos, donde la tipología es algo que se arma que dice, por ejemplo, con operaciones de obras de arte, la tipología de obras de arte dice cuando se realizan operaciones de criminalidad económica con objetos de arte, en general se suelen seguir estos pasos. Y bueno, uno sigue la tipología. Pero no siempre esa tipología encuadra en el análisis que uno está realizando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que se va aprendiendo en la medida en que se va investigando más y más y más. No hay una manera. Sí hay los puntos que por ahí les comenté que son importantes tenerlos en cuenta para tener por lo menos un puntapié de dónde arrancar una investigación, pero es importante estar atento, tener los ojos abiertos y decir, siempre puede haber algo nuevo, digamos. Siempre puede haber algo nuevo. Y después había traído un caso práctico, pero no vamos a hacer tiempo, así que lo vamos a ver después, si quieren, en la parte de las preguntas. Esto es de una organización criminal que se dedicaba a la trata de personas, generaba un beneficio económico ilegal, y ese beneficio era canalizado a través de 3 operatorias que tenía que ver una con un club del cual era presidente esta persona, otra operatoria tenía que ver con una agencia de taxi y que era utilizada para justamente lavar el dinero proveniente de la trata de personas, y con una agencia de juego de azar. Toda esa red, como ahí pueden apreciar, es una mezcolanza, digamos, tremenda de nombres y titularidades y canales de dinero y de vinculaciones comerciales que hacen a la complejidad de la estructura y bueno, es lo que uno por ahí se puede llegar a encontrar cuando investiga este tipo de delitos. No es sencillo, pero bueno, se puede llegar a desmarañar todo el asunto. Eso. ¿Se escucha ahí o no? ¿Tengo que hablar ahí? Ah, tengo que hablar. Porque yo ya tengo la voz bajita y Sí, necesito sí o sí el micrófono.
Bueno, también quiero agradecer a Josefina por la invitación y la organización de este encuentro, que me parece que es muy interesante y que a ustedes también nos puede ayudar. También a la universidad por dar el espacio. Yo me desempeño en la Dirección de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, o sea, del MPF. Colaboramos nosotros desde la dirección con las distintas fiscalías y procuradurías para el recupero de activos, que en los últimos años se ha convertido en el eje central de la lucha contra la criminalidad organizada, que incluye los delitos de lavado de dinero, de trata de personas, narcotráfico, también tráfico de armas y también de otros delitos que son de gran importancia a nivel internacional, como la corrupción. Y de otros de cuello blanco, pero hay una gran defraudación que afecta a miles de personas y tiene incidencia también en el país. Hay un caso conocido hace poco que salió sobre una gran estafa en Pomado. Bueno, es que justamente lo que caracteriza estos delitos es la red de contactos y de influencias que generan en los distintos ámbitos, en los países, y el intercambio de dinero, de influencia y de la generación de ganancias exorbitantes. Entonces, si una persecución penal solamente se enfoca en la atribución de responsabilidad penal, es incompleta. ¿Por qué? Porque queda toda la parte de los bienes que fueron obtenidos a partir de esa acción delictiva, no queda en poder de los delincuentes. Entonces, por eso es importante, y como mencionaba Laura, tener una visión estratégica. Entonces, no olvidarse del recupero de activos para, no solo nos va a servir para recuperar los bienes, o sea, para el decomiso y las restituciones, sino también para ayudar a la persecución penal, ¿no? En poder condenarlos finalmente a los involucrados. Y otro presupuesto también que es importante tener en cuenta en el recupero de activos es la vinculación de la criminalidad económica con los derechos humanos, o sea, cómo los afecta, cómo afecta la criminalidad económica a los derechos humanos. Entonces, esto también se advirtió en el ámbito internacional. Las Naciones Unidas celebraron un acuerdo de distintas metas y objetivos para el desarrollo sostenible, y uno de esos objetivos justamente es el de recupero de activos, para asegurar el acceso a la justicia de las víctimas y fortalecerlo, para sobre todo devolver los bienes que fueron, menciona robados, pero bueno, es una organización. Entonces, ¿por qué? Porque esta articulación entre el recupero de activos y los derechos humanos va a permitir reparar el daño social que provocan estos delitos. Entonces, también ya lo mencionó, o sea, la comunidad internacional ya tiene en claro la importancia del recupero de activos y lo plasmó con la celebración de distintos instrumentos internacionales. Tenemos la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, contra la corrupción, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y distintos protocolos que también apuntan al recupero, a otorgarles herramientas a los países para lograr la cooperación internacional para que esos bienes que fueron sustraídos a través del delito vuelvan a sus legítimos dueños, ¿no? Y todas esas ganancias, en vez de que queden en los delincuentes, pasen a la sociedad en general. Entonces, un desarrollo eficiente de recupero de activos lo que va a lograr va a ser reparar el daño social, evitar que los activos sean reutilizados por las organizaciones criminales, o sea que se corta con ese flujo que les permite seguir funcionando. También disminuir los incentivos de quienes cometen esos delitos y procurar que nadie se beneficie de sus acciones ilícitas, que ese es un principio fundamental de justicia. Y además, finalmente, fortalecer al Estado. ¿Por qué? Porque muchas de esas organizaciones tienen, no sé, por ahí ganancias que son mayores al PBI de un país. Entonces, tienen una influencia
importante en las políticas y en el diseño de políticas sociales. Entonces, con el recupero de activos, bueno, uno de los objetivos es fortalecer al Estado. Entonces, bueno, yo puedo mencionar que el recupero de activos se desarrolla en 4 etapas. Ya un poco habló Nico, que la primera es la de la investigación patrimonial. Después tenemos la etapa cautelar, que es la de medidas cautelares, que es para inmovilizar los bienes que se vayan identificando a partir de la investigación patrimonial. La administración de esos bienes cautelares, que es un punto bastante crítico, por lo menos en nuestro país, que no tenemos por ahí mecanismos adecuados. Y después el de restitución, indemnización y decomiso. Entonces, hay algunas falencias en nuestro país con relación a la etapa cautelar de recupero de activos. ¿Por qué? Primero, porque no se realiza esta investigación patrimonial que es fundamental para identificarlos y localizar los bienes. A pesar de que hay herramientas, pero bueno, no se tiene, quizás no está en la práctica de los operadores judiciales hacer una investigación. Quizás todos los esfuerzos caen en investigar para poder responsabilizar penalmente a los imputados, pero no a los bienes. Entonces, cuando quizás se llega al momento de, no sé, de querer cautelar, no hay bienes. Porque no sé, o hay que empezar en una etapa muy tardía de la investigación con una investigación patrimonial y, bueno, ya en ese tiempo el imputado, el sospechoso, se deshizo de todos sus bienes o los puso en otras jurisdicciones o con testaferros, y es más difícil de encontrar. También otro inconveniente es que las medidas, aunque estén identificados, quizás los bienes se adoptan muy tarde, quizás cuando esperan a que haya un procesamiento para dictar una medida cautelar. Y en realidad ese es un error, bueno, de estrategia principalmente, pero también porque la legislación, o sea, la normativa vigente nos autoriza a adoptar medidas cautelares antes del procesamiento. Quizás parte de la confusión, el 518 del Código Procesal Penal dice que al momento del procesamiento se va a dictar el embargo de los bienes del imputado o del procesado. Pero el último párrafo también autoriza a adoptarlos antes cuando se dan 2 presupuestos, que es el de verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Entonces, no hay que esperar hasta el procesamiento. Una vez que tengo identificados los bienes y tengo acreditados estos 2 presupuestos, ya se pueden disponer las medidas cautelares que nos va a permitir asegurar esos bienes para que, llegado el momento de ordenar, bueno, la condena, en principio no sé, se pueda decomisar. Si no llegamos a la sentencia, se quiere disponer del decomiso de bienes, pero no hay ningún bien, entonces no tiene sentido, queda en letra muerta. Y además también lo que nos va a permitir cautelar esos bienes es que la persona involucrada en estas maniobras criminales no pueda disponer más de esos bienes. Entonces, muchas veces hablamos de que por ahí el principal sospechoso de una organización delictiva está detenido, pero sin embargo desde la prisión puede seguir disponiendo de esos bienes porque sigue ordenando y tiene su grupo organizado que se dedica a administrar esos bienes y a seguir cometiendo. En cambio, si nosotros lo podemos cautelar ya, primero le cortamos el flujo de ingreso de dinero y también las posibilidades de seguir cometiendo el delito. Bueno, y la última etapa es la de... Bueno, la administración es un gran problema también porque no hay un organismo de administración en nuestro país especializado, entonces queda en manos de los jueces penales que tienen que adivinar cómo administrar un bien que puede ser desde un auto hasta una empresa con cientos de empleados y actividad lícita, porque también pasa eso, que muchas veces
las organizaciones tienen actividades, bueno, lavan esos activos de origen ilícito a través de empresas que por ahí tienen una actividad lícita. Eso podría ser, porque no solo el decomiso puede ir contra los bienes que hayan sido transformados. Pero el tema es, bueno, ¿cómo hace un juez penal para administrar una empresa? Entonces, también eso conspira contra las posibilidades de dictar una medida. O sea, el juez no va a querer hacerse cargo de eso. Entonces, para ahí, bueno, lo deja pasar. O también lo que pasa es que hay un montón de irregularidades a partir de las administraciones. Bueno, para ahí designa a alguien que es amigo. Pasó un poco con un caso también de narcotráfico, que estuvo como 15 años, estuvieron cautelados los bienes, y en el medio hubo denuncias contra el juez, o sea, se lo apartó justamente por eso, pero también eran todos amigos los que, o integrantes de la organización criminal que también estaban administrando los bienes. Bueno, y la última etapa que yo mencioné es del decomiso, multa, restitución o reparación. Bueno, el decomiso es la pérdida de la propiedad definitiva a favor del Estado o de terceros. Está regulado en el artículo 23 del Código Penal, que dice que en todos los casos en que se condena, se va a disponer a su vínculo con la persona, sino también con la cosa, o sea, con ese bien que tiene un origen o un uso ilícito. Entonces, con esa misma idea también se incorporó la posibilidad de ir contra bienes que están a nombre de terceros, o sea, que serán los testaferros, que reciben un bien o son titulares de un bien que lo reciben a título gratuito, o de las personas jurídicas contra las que no se puede ir quizás perseguir penalmente, pero bueno, sí perseguir sus bienes. Entonces, esto ya es un decomiso, se conoce como in rem, o sea, ya vinculado a la cosa. Finalmente en el 2011 se avanzó un poco más con la incorporación del decomiso sin condena. Es decir, ya no tengo que esperar a la condena penal para poder decomisar un bien que tenga origen ilícito o un uso ilícito de ese bien. Sí, se dan también, se tienen que dar unos presupuestos. Que se compruebe esa ilicitud del bien o el uso ilícito, o el hecho vinculado a ese uso ilícito, y el imputado no puede ser enjuiciado por las causales de prescripción, por ejemplo, fallecimiento, fuga, o también el imputado reconoce la procedencia o el uso ilícito de esos bienes. De la misma manera, pero bueno, no está extendido a todos los delitos, ¿no? Es solamente para los del título 13 del Código Penal, que son los lavado de activos, la terminación financiera no autorizada principalmente. También el 305, pero ya puntualmente para lavado de activos, autoriza el decomiso sin condena. Esto tiene ciertas consecuencias. O sea, la primera, que ya la mencioné, es que no hay que esperar a la condena para dictar un decomiso. El estándar de prueba también es distinto, ya no es necesario demostrar la procedencia del bien más allá de toda duda razonable, como yo necesitaría para comprobar la comisión del delito, para condenar a una persona, sino que se podrá recurrir a los criterios de preponderancia de las evidencias o balance de probabilidades, que es utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos y en Reino Unido. La carga de la prueba también se modifica, ya son cargas dinámicas, que no es lo mismo a inversión de la carga de la prueba, pero no tiene la misma... no es igual o sea, en realidad, el que tiene la carga de la prueba para condenar penalmente a una persona es la parte acusatoria. Acá se relativiza un poco, pero no llega a ser una inversión de la carga de la prueba. Eso quiero que quede claro también. Bueno,
bienes pasibles también se expanden, la posibilidad de decomisar bienes es mucho mayor, y también las personas, porque no tengo que no tiene que estar condenada justamente la persona, o sea, puede haber sido investigada, como pasó en el caso de Salvatore, que había llegado a juicio y falleció antes del debate, ahí se puso el decomiso, pero también podría haber sido un tercero ajeno al proceso, o sea, nunca pudo haber sido imputado, y sin embargo, si se demuestra el vínculo de ese bien con el hecho ilícito que se investiga en la causa, sí se podría decomisar. Bueno, los instrumentos, o sea, que son las cosas que sirvieron para, yo ya hablé un poco del producto provecho del delito, después los instrumentos son las cosas que sirvieron para cometer el delito, también en un sentido amplio, no es solamente, no sé, el camión donde se transportó la droga, sino todo lo que me permite a mí poder llevar adelante estos sucesos criminales, ¿no?, que se investigan. Y lo importante, el principal problema que ocurre con los instrumentos es cuando está a nombre de terceros, porque ahí, son terceros, no tienen, ¿cómo voy a poder? Porque no es producto, o sea, un instrumento puede tener origen lícito. El uso del que se hace es ilícito. Entonces, bueno, ya jurisprudencialmente se ha entendido que se pueden decomisar los bienes que fueron instrumento del delito, que están a nombre del tercero, si se demuestra la mala fe. Entonces, el principio es decir, bueno, es un tercero de buena fe, no decomisa. Ahora, si se muestra la mala fe, en el sentido de que no podía desconocer el uso ilícito que se hacía de ese bien, se decomisa. Esto, obviamente que es discutido, pero bueno, en la ley de drogas lo dice expresamente. Y después, bueno, se entiende en los otros, porque también la Corte Suprema ya, en distintos precedentes, ya estableció que el derecho de propiedad no puede aceptar o tolerar el uso ilícito de los bienes. Bueno, paso al la otra finalidad del recupero, podría ser, que es la restitución y la reparación. O sea, sabemos que una organización criminal, a través de esos delitos, puede sustraer a las personas, en general, las víctimas son como más difusas, o sea, en narcotráfico, en lavado, todo. Pero, por ejemplo, en trata de personas, ahí hay víctimas concretas que cuando son sometidas a explotación, los tratantes reciben una ganancia. Esa ganancia en realidad es producto del delito. Ahora, tiene que... ¿A quién le pertenece? ¿A las víctimas? ¿O ustedes qué piensan? ¿A las víctimas o al Estado? ¿Por qué? Porque la consecuencia de entender una medida como decomiso, o sea, si yo tengo un bien, decomisarlo o restituirlo, es que si lo decomiso va al Estado y si lo restituyo va al legítimo propietario. Entonces, eso es. Si yo tengo una víctima concreta que fue desapoderada de un bien o producto de la explotación se generan ganancias que en realidad le pertenecen, entonces, ¿a quién más? A esa víctima. Si yo lo decomiso, va a ir al Estado. Entonces, por eso también es importante tener esa diferencia. A veces se confunde, porque, por ejemplo, en un caso de corrupción, de sobreprecios, la víctima es el Estado. Entonces, si yo lo decomiso, lo restituyo, en la práctica quizás no tiene tanta importancia. Pero cuando hay otras víctimas, sí. También, bueno, en esto de la estafa que mencioné, hay cientos de víctimas.
si todos esos bienes que se puedan recuperar, si se decomisan, van a ir al Estado y las víctimas van a quedar desamparadas. Entonces, por eso es importante entenderlo, y además el Código Penal también reconoce esa prioridad de la restitución frente al decomiso. Tenemos en el artículo 30. Y lo importante es que, para cerrar, y quizás después podemos profundizar un poco más con las preguntas, y no sé si también lo van a tratar en la próxima ponencia, es que la restitución se puede declarar de oficio. O sea, que no es necesario. ¿Por qué? Porque uno piensa que tengo que asumir el rol de actor civil, como para todas unas cuestiones que por ahí exceden a una víctima vulnerable, como puede ser la de trata de personas. Entonces, es importante esto, que la restitución es de oficio. Se puede, por el mismo 29 lo dice. Y ya que estoy con trata, que es un tema que también nosotros, yo insisto, pero porque lo estuvimos desarrollando mucho en la dirección, que son víctimas vulnerables, que, o sea, si ya una persona, una víctima, no sé, de un robo, entonces ya es difícil el acceso a la justicia, pedir algo tan sencillo como que te devuelvan lo que te robaron, mucho más una persona que está en una situación de extrema vulnerabilidad, que fue cosificada, fue, sometida a vejámenes y que tiene que enfrentarse con el tratante. Ya, en principio, se tiene que autopercibir como víctima. Después tiene que ir ya le cuesta ir a la justicia para declarar y relatar lo que padeció. Mucho menos se puede pretender que tenga que ponerse en una condición de igualdad contra la persona que la sometió y que por ahí la sigue amenazando para reclamarle una indemnización, una reparación, una restitución. Entonces, también en ese sentido, y porque es una idea no nuestra, ¿no? de la comunidad internacional, o sea, también en las convenciones está, que hay que facilitar el acceso a la justicia, pero no solamente para que puedan denunciar o que el caso llegue y las rescaten, sino que también puedan obtener una reparación económica, porque la reparación económica les va a permitir también recuperar un poco de la autodeterminación, la libertad de autodeterminación que les fue privada por ahí con el delito. Entonces, ¿cómo pueden ellas encarar una nueva vida y no caer de nuevo en una red de trata si no tienen medios económicos para hacerlo? Entonces, por eso también es importante que hace poco se sancionó una ley que crea un fondo fiduciario para el fondo de reparación de las víctimas, pero lo importante es que establece que ese fondo se va a alimentar de los bienes decomisados en las causas de trata, pero también en las causas de lavado, cuyo ilícito precedente sea trata. ¿Por qué? Porque también pasaba que se armaban dos causas, una de trata y una de lavado, que ya eran en forma paralela, y todos los bienes se identificaban en la de lavado. Entonces, cuando llegaba el momento de la condena, se iban los bienes a la huida. Y cuando llegaba el momento de la condena, ya eran insolventes los tratantes y no había bienes para reparar a las víctimas. Entonces, esto es la importancia de esta nueva ley que establece que también los bienes decomisados en las causas de lavado de trata van a ir para este fondo, y que este fondo tiene una responsabilidad solidaria para reparar a las víctimas en el caso de que justamente se dicte una reparación y ese tratante no tenga bienes o no sean suficientes. Entonces, dice, bueno, el tratante no tiene bienes, no encontramos ninguno, no alcanzan, porque eran muchas víctimas. Listo. Vamos al fondo para poder reparar o satisfacer estos montos que estableció el juez de reparación. Eso. Bueno, ya lo... Bueno, buenas tardes a todos y a todas.
Mi nombre es Martina Cirimele. Agradezco a la universidad, a José, por haberme invitado. Yo no soy de un organismo oficial, soy de una organización de la sociedad civil que está desde el 2003 tratando temas de criminalidad económica. En principio, el principal objetivo era visibilizar la existencia de la criminalidad económica como tal. Como segunda medida, visibilizar que tiene un daño social que nos impacta a todos y a todas. Y en tercer lugar, impulsar medidas como políticas de recupero de activos. Desde el 2003 hasta la actualidad mantuvimos esas líneas, con distintas acciones políticas, como por ejemplo generar una base de datos de delitos de corrupción y criminalidad económica cuando ni siquiera el Ministerio Público Fiscal tenía una base de datos, para que se interconecten las provincias, porque también pensamos siempre en Buenos Aires y en Cava, sino que todos puedan abastecerse de una base de datos que esté publicada y que tenga información sobre delitos económicos y sobre las maniobras que podían generarse en base a esos delitos económicos. El año pasado, a principio de año, con respecto a lo que es daño social, tomamos conciencia de que nos estaba faltando una pata. No estábamos viendo la criminalidad económica desde una perspectiva de género. ¿Y por qué es importante ver la criminalidad económica desde una perspectiva de género y el daño social también desde una perspectiva de género, que parece que no debería verse o que se obviaba verse desde ese punto de vista, porque siempre que mirábamos el daño social lo veíamos desde la perspectiva neutra, que es la perspectiva del hombre propietario de clase alta. Entonces veíamos el daño social desde ese punto de vista. Con los feminismos, ¿qué se empezó a ver? Que el capitalismo está estructurado a base de la división sexual del trabajo. Entonces, por un lado vos tenés el trabajo productivo, que generalmente lo realizan los hombres, y el trabajo reproductivo, que lo realizan las mujeres. Y el trabajo reproductivo generalmente es no remunerado. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué consecuencia tiene que el trabajo reproductivo, esto es las tareas de cuidado, llevar a los hijos al jardín, mantener la casa, hacer la comida, distintas tareas, sea no pago? ¿Qué consecuencia puede llegar a generar eso? ¿Alguien? La brecha salarial. La pobreza se feminiza, porque vos tenés en la población, en la pobreza, la población más pobre es la mujer, o los géneros feminizados, porque no solamente las mujeres, sino las lesbianas, los travestis, los trans, los transgéneros. Frente a esto, nosotras dimos cuenta de que esto es un problema. No visibilizar esto implica que no se visibilice que el daño social no es homogéneo para todos los géneros. Y eso es problemático, porque cuando apuntamos a las políticas de reparación del mercado legal, ¿qué nos impide pensar que en el mercado ilegal no tenemos esa misma estructura? Y esto lo construimos con datos. Por ejemplo, la trata, hablaban recién. El 46% de las mujeres son, del total de las personas que son víctimas de trata, el 46% son mujeres. El 12% son niñas. Frente a eso, la cantidad siguiente son hombres. Los victimarios en su mayoría son hombres. Esto sale de estudios como de la ONU. Entonces, hay datos que permiten visibilizar que hay una distribución jerárquica de los géneros en los mercados criminales, que no se tiene en cuenta cuando se estudian los mercados criminales, porque así como no se entiende en cuenta que son mercados criminales y que tienen intermediarios, que tienen una capa de eslabones altos que dirigen y agentes que van distribuyendo, tampoco se tiene en cuenta esta distribución de los géneros. Y esto es importante empezar a verlo porque, como ya decían, hacer investigaciones penales eficaces y eficientes implica también incorporar esta perspectiva. Que en principio entiendo que les haya parecido polémica a algunos y algunas y se hayan levantado, pero es una problemática que tenemos que visibilizarla. Porque si vemos que hay una cierta explotación de los cuerpos, porque la vemos en la realidad, porque la vemos con la cantidad de víctimas de trata, porque la vemos con los femicidios, porque la vemos con el narcotráfico y con otros tipos de mercados,
Esto tiene que importarle al Ministerio Público Fiscal cuando persigue o al Poder Judicial cuando también inicia las investigaciones. Obviar este detalle es hacer que las investigaciones penales no sean eficientes. Entonces, por lo tanto, se va a seguir reproduciendo lo mismo que queremos combatir en la esfera legal, en la esfera ilegal. Vamos a tener desigualdades que no se van a reducir. Por lo tanto, yo tenía toda una ponencia estructurada, pero voy a ir con esto. Es muy importante que se incluya la perspectiva de género en las investigaciones. Tener en cuenta que las relaciones sociales no son siempre desde el punto de vista de un hombre, y sí hay relaciones sociales entre los géneros, permite visibilizar estas cuestiones. Por lo tanto, nada, básicamente lo que quería plantearles acá era esto, hacer que el daño social que mencionaron los compañeros y las compañeras no es homogéneo para todos, que hay que pensar las herramientas de decomiso, pero también las de restitución y reparación en los mercados criminales particulares, y que también hay que empezar a incorporar la perspectiva de género si quieren hacer persecuciones penales eficientes y eficaces. Bueno, muchísimas gracias por las exposiciones, todas muy interesantes. La polémica siempre nos gusta, Marti, así que... bueno, vamos a abrir un espacio a preguntas. No sé si tienen alguna duda, quieren preguntar algo a alguno de los expositores. Julieta. A mí esto de los delitos económicos, macroeconómicos, me hace mucho ruido. Cuando vos hablabas hoy, Laura, decías que no se necesita el delito precedente como para iniciar una investigación, lo cual, bueno, es razonable porque cuando se inicia la investigación es una mera sospecha que después tendremos que ir profundizando, se tendrá que ir profundizando. Lo cierto es que cuando se habla de estos delitos, me hace mucho ruido las objeciones constitucionales que informan, digamos, al derecho penal y que nos encontramos, digamos, a cada paso, ¿no? Más allá de la descripción típica que vos hablaste, que por ahí hay objeciones al principio de legalidad, por ejemplo, incluso cuando hablaba de la prueba, incluso es como que parecería que el derecho penal de tinte subjetivo y demás, con todos estos principios constitucionales que sabemos, se está transformando como en un derecho penal objetivo, ¿no? En donde la prueba por ahí se cambia de eje, que en nuestro sistema todavía no acusatorio, o sea, es difícil pensar. Y todo esto, digamos, hace difícil la aplicación, ni hablar desde el punto de vista de la defensa, que está más complicada la mano. Entonces, básicamente, ¿no? Más allá de esta reflexión, digo, ¿cómo se inician por ahí las investigaciones o desde dónde? Porque yo cuando ustedes hablaban pensaba, la FIP debería ser, por ejemplo, un organismo fundamental que tendría que tener una obligación, no ante la UCI de denunciar, sino directamente ante el Ministerio Público Fiscal para iniciar investigaciones, tener las posibilidades, tener grandes facultades, amplias facultades. Pero bueno, básicamente, ¿cómo se inician las investigaciones, ¿no? A través del derecho? Y como, si bien no necesitas el delito precedente, para evitar una conculcación al principio de inocencia de estas personas que han cometido delitos pero que no han sido condenados, como un tema de la prueba, más allá de que ella explicó algo, digamos, pero que, bueno, por ahí es dificultoso al momento de cuando se transforma en objetiva, ¿no? No sé si es capaz de algo. No, yo entendí bien. Primero, perdón, quiero hacer una aclaración. Me pareció excelente la perspectiva que planteaste, Martina, y nada, de Procelac también creemos que hay un tema ahí para ver, y la verdad que me encantó todo lo que dijiste. Hecha esta aclaración,
sí, es una nueva perspectiva, pero esto no quiere decir, o sea, investigar la criminalidad económica no quiere decir bajar los estándares constitucionales en lo que tiene que ver al respeto de las garantías. Yo en esto soy una convencida, o sea, un proceso penal es un proceso por un montón de razones que no vienen acá, pero que tiene que ser respetuoso de todas las garantías constitucionales. Y obviamente yo en mi caso de fiscal, yo como fiscal cumpliría mal mi trabajo si llevo a cabo una investigación o llevo a cabo una acusación sin respetar las garantías del proceso, que son garantías constitucionales, porque el juego limpio y reforzar un Estado de Derecho tiene que ver con esto. No viene por ahí, si uno no está diciendo, bueno, bajemos las garantías constitucionales para investigar estos delitos. No. Tiene que ver, para mí, con otro foco y otra perspectiva. En primer lugar, ¿cómo es tu nombre? Julieta, tu pregunta es, por un lado, el lavado de activos es un delito autónomo. Eso es lo primero que hay que percibir, digamos. Lo que apunta al lavado de activos es que vos a través de cualquier operación puedas introducir en el mercado un bien de origen ilícito para poder darle apariencia ilícita. Y el fundamento es lo que nos explicaba Nicolás, digamos, esto tiene que ver cuál es el bien jurídico que está por detrás. Esto, la integridad del mercado, de la libre competencia, porque obviamente si no estás rompiendo la libre competencia. Entonces, esto quiere decir que vos no tenés que hacer ninguna vinculación con un delito precedente, no, vos la tenés que hacer, pero de ahí al salto de decir que vos tenés que tener probado con la calidad de certeza que obviamente se requiere para condenar en un proceso penal el delito precedente, corrupción, narcotráfico, trata, es muy distinto, son afirmaciones distintas. Entonces, vos mientras tengas una sospecha razonable de que ese dinero, y esta sospecha razonable la vas a tener que, o genérica, la vas a tener que demostrar, obviamente, perfectamente podés tener configurado el delito de lavado de activos. No olvidemos que uno de los delitos precedentes de lavado de activos puede ser la evasión, con lo cual esto es sencillo, digamos, vos vas a ver las cuestiones que haya declarado y ya las digamos más. O sea, el catálogo es amplio de cuáles pueden ser los delitos precedentes. Y esto me ayuda a meter algo de lo que yo no hablé, pero que a mí me parece fundamental, que tiene que ver también con los indicadores, o sea, con la prueba indiciaria. Como bien dijo Nicolás, digamos, bueno, el Gastri, WIF, todos quienes se ocupan de estas temáticas van generando lo que se llama tipología, pero al margen lo que es importante resaltar es que existen ciertas características que tienen estos delitos, estos fenómenos criminales, que son patrones, ¿sí? Son patrones que justamente por repetirse, las reglas de experiencia demuestran que cada vez que yo estoy frente a estos patrones, llamémoslos alarmas, es muy probable que yo esté frente a un caso de lavado de activos. Es más, los organismos internacionales han recopilado estos patrones en manuales, que son, esto yo me había olvidado decirlo y me parece que es muy importante, son manuales que a nosotros son herramientas de investigación, porque son los manuales que nos dicen cuáles son todas estas alarmas o características propias de los casos de lavado de activos, que si nosotros los detectamos en un caso, ya tenemos una sospecha de que ahí puede haber un caso de lavado de activos. Y esto también entra con un juego indiciario, digamos que la prueba indiciaria también es prueba y que tiene que ver con la coherencia y su conjunto, que no necesariamente te va a llevar a la certeza de la comisión de un delito, que es el estándar probatorio que necesitamos, para algunos incluso sí, a través de prueba indiciaria, sino que valorada conjuntamente, y si es coherente esta prueba indiciaria, es un gran aporte frente a la posibilidad para vos utilizar como evidencia para probar un lavado de activos. Y dentro de esta prueba indiciaria, por ejemplo, se ha reconocido que si vos lográs probar, pero lo tenés que probar esto, no es que no hay prueba, lograr estos 3 estándares, para algunos con esto ya basta, esto puede ser polémico, para otros necesitas más que prueba indiciaria, podrías, depende en qué postura estés, tener un caso de lavado de activos probado o muy cerca de probado. Uno es un incremento patrimonial
inusual, como para eso existe, esa es la fortaleza de estas investigaciones que explicó Nicolás. Nosotros tenemos un incremento patrimonial inusual. Si vos tenés que esa persona carece de una actividad lícita para justificar, digamos, ese incremento patrimonial inusual, y podés conectarla o vincularla con actividades ilícitas, que eso sí lo tenés que probar, pero vos no tenés que probar una condena, vos sí podrías perfectamente tener un caso de lavado de activos. Y yo creo, esta es mi opinión, que esto no implica para nada, digamos, bajar o estar diciendo que acá se requieren menos garantías que con respecto a otro tipo de investigaciones, porque vos tenés la carga de la prueba está sobre la fiscalía y vos tenés que probar esto. Vos lo que tenés que probar es que se te incrementó el patrimonio de una manera inusual, que vos no tenés una actividad lícita, vos no querés trasladar, incrementaste el patrimonio, explicar cómo lo incrementaste. No, yo te pruebo todo esto, que vos no tenés una actividad lícita que permita justificar este incremento patrimonial y que vos estás vinculado a delitos, con lo cual es muy probable que ese incremento patrimonial que no podés justificar ilícitamente provenga de un delito y que entonces vos estás frente a un caso de lavado. Y aprovecho una cosita chiquitita, ya que estoy, es esto que explicó Nicolás, que es sustancial, o sea, que es cómo nosotros investigamos y que lo mencionamos todos, digamos, para pero hacemos lo mismo, estas investigaciones, perfiles patrimoniales, investigaciones financieras, es muy bueno a veces complementarlo con los trabajos que hacen muchos de los que están acá que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Esa es la situación ideal. Cuando uno logra complementar el trabajo patrimonial y financiero con trabajo de campo, por ejemplo, yo tengo una casa registrada, sí, y esa casa está, pero resulta ser que la fuerza va y lo que era un lote registrado de 10 metros tiene 1 millón de metros, que a través de un dron veo que tiene una mega pileta, digamos, ese trabajo de campo es riquísimo para justificar estos patrimonios inusuales. Inclusive muchas veces, yo una revista una vez dijo algo muy gracioso, pero me pareció que estaba buenísimo, yo no logro explicar qué es el lavado de activos, pero lo puedo explicar con esta foto. Hay una foto de un arco adentro de un jacuzzi, digamos, con un champán, digamos, no es eso, claramente, pero es esta idea. A ver, una casa tiene una pared y entramos adentro de un montón de bienes, un montón de cosas que son injustificables. Entonces, sí necesitas prueba, la carga de la prueba pertenece al fiscal, pero es otra óptica. Sí, es otra óptica que yo creo que no necesariamente tiene que ver con disminuir garantías en absoluto. Y por otra parte, algo también que es importante es que acá también hay delincuencia de cuello blanco, entonces hay un montón de cuestiones que están estereotipadas, que están naturalizadas, pero bueno, estas intervenciones de contadores, de escribanos, en este tipo de maniobras, también hay que mirarlas, porque obviamente puede ser que estas personas no tengan nada que ver, pero puede ser que estas personas tengan una participación en este tipo de delitos. Porque más allá de que estos son profesiones, por supuesto, todas las de los abogados también, nos hacemos cargo, todas lícitas, si están empleadas a los fines de una organización criminal, esta profesión pasa a cumplir un fin, digamos, ilícito a ese servicio, y eso en lo que nosotros conocemos, que el derecho penal se llama autoría y o participación. Pero sí es como otra cabeza que nos obliga a mirar estos delitos. Y yo quiero... para completar un poco con lo que yo dije, yo estaba hablando del decomiso, ¿no? Que sin condena, que es una sanción civil, que es distinta a la sanción penal. Eso no quiere decir que tampoco... eso no quiere decir que no se vaya a respetar el debido proceso ni el derecho de la persona afectada por esta sanción de ejercer todas las defensas que considere, o sea, y de ser oído también. Eso es importante tener en cuenta. Lo que yo hablaba de eso de la carga dinámica, o sea que quizás no está la carga del peso, la carga de la prueba en la parte acusatoria, se puede basar en presunciones y todo eso, pero sí, igual tiene que probarle la vinculación entre el hecho ilícito y el bien que queremos decomisar.
Pensalo, perdón, en la lógica de un encubrimiento, de que hoy no es un delito de encubrimiento, pero el nacimiento de lavado es el encubrimiento. ¿Y porcentaje, el porcentaje sí, de inicio de investigación? Los casos que teníamos para citar como precedentes de lavado eran dos. O sea, había 2 sentencias por lavado de activos en todo el país que eran la parrilla de la familia y el caso Orentracht, que todavía lo seguimos usando. Pero digamos que desde el 2000 al 2010, en 10 años hubo solo 2 condenas en el país, y en cambio ahora de 2010 a 2019 ya tenemos 20 y pico, es decir que en el último tiempo evidentemente el delito se ha ido incrementando con las reformas legislativas y demás, que lo vivimos como una enorme alegría, obviamente. Y una proyección mucho mayor porque Sí. hay muchísimos casos en trámite que calculamos que pueden llegar a una condena, o sea que la proyección es que estos números Van a ir creciendo, sí. En la jurisdicción también tenemos varios casos iniciados por lavado de activos. Bueno, muchos de ustedes los conocen porque los hemos trabajado en forma conjunta. Bueno, así que como también tenemos planteos con Julieta, te quiero contar, Martina, con cuestiones de perspectiva de género que también son novedosos para acá, para la jurisdicción, pero tenemos una defensora muy moderna, por suerte, también. Y una fija también. Con respecto a los indicios, igual hay una condena de lavado que se condenó por a un peluquero que había transportado dinero y intentó sacarlo hacia afuera, y en esa maniobra se lo detuvo y se le decomisó la plata, que después fue revertida porque no alcanzaban los indicios para decir que ese dinero era proveniente de una actividad ilícita, que es Colombo Fleitas, que también hay que tenerlo en cuenta porque ahí sí se hizo se revirtió lo que había decidido el tribunal y revirtió esto de los indicios. O sea, los indicios hay que fundamentarlos, no simplemente probados. Por eso, claro. por eso no Ella es la Defensora general. ¿Alguna pregunta más, Emilia? Yo primero quiero felicitar el tema de la perspectiva de género. La verdad que me llena orgullo que trabaje en esto, sobre todo, más que nada como operadores del área judicial, tenemos que estar empapados en el tema. Y en ese sentido yo quería hacer un pequeño comentario y vine a hacer una pregunta después a Nicolás. Siento que hoy en día las mujeres o personas feminizadas que son parejas, concubinas, cónyuges de una persona que se encuentra detenida por evasión, lavado y demás, se le intenta investigar a ella por el simple hecho de ser pareja o tener una relación con esa persona. Entonces muchas veces siento que se termina criminalizando a la mujer o a esa persona feminizada por solo el hecho de ser su pareja, no por haber un indicio justo de decir, bueno, esta persona también está dentro de lo que es. Obviamente que la lógica uno podría decir, tendría que haberlo sabido. La verdad que no me parece que una lógica razonable para ni siquiera un indicio para poder empezar a investigar. Más que nada siento que en la jurisdicción hay varias causas donde puede haber mujeres que son parejas y que se las termina investigando por el simple hecho de ser pareja de la persona que está detenida. Y respecto a la pregunta, hay algo que hace mucho se viene hablando en medios y demás y que como que después deja de hablarse. El tema de los clubes, cuando hablabas de que son exentos de IVA. Creo que muchos clubes en la Argentina son grandes pantallas para el tema del lavado y me parece que cómo sería una forma para poder empezar a investigarlo propiamente dicho. Esa sería la pregunta. Mira, al respecto de los clubes, hay una tipología que habla del lavado de dinero en la compraventa de pases, digamos, del jugador. Hay una tipología, eso ya está estudiado. Después existe la realidad, digamos. Si eso efectivamente se investiga, se analiza, si se llegan a condena. También hay una característica que tiene la delincuencia económica, que es que
mientras más grande el objeto al que estamos apuntando, más grandes son también las relaciones de poder. Y eso también es algo que hay que tener en cuenta cuando uno está hablando de delincuencia económica. Y con los clubes puede pasar algo por el estilo, digamos. En general, no recuerdo las particularidades por ahí muy específicas de ese tipo de tipología, pero era más que nada en lo que es compraventa de pases, digamos, de jugadores. Ahí es cuando se genera ese intento o maquillaje, digamos, de dinero. Estaba el caso que se decía, no, en realidad no se investigó nada, pero decían a Carlitos Tevez cuando fue a un club de Brasil, que decían esto, no se investigó, pero bueno, como que existe, digamos, existe. Pero no hay investigaciones profundas respecto a eso, no hay condena respecto a eso. Sí, en Europa 2x3 podemos ver que sale a Messi, también estuvo ahora en el medio de toda esa cuestión con respecto a la evasión impositiva, pero eso tiene que ver más con otro con la evasión, digamos, no con el lavado de dinero, con lo que es la compraventa de pase, digamos, los jugadores con el club, digamos. Eso es más una evasión impositiva que genera la persona, digamos, el jugador. No tiene que ver con el club, digamos. O por ahí sí, bueno, habrá que analizar el caso en particular. No sé si eso responde Pero sí, ¿puedo agregar algo? Hay varias tecnologías que ustedes pueden consultar en la página de Gafi Sud. El Grupo de Acción Financiera Internacional tiene una sede, por decirlo así, que es Gafi Sud, que está toda en español y que tiene publicadas varias tipologías, que si mal no recuerdo, la de fútbol está. Pero también quería decirles que el gráfico que trajo Nico, que era el último, el del caso práctico, ese fue un caso real, creo, sí. ¿Que lo puedo decir? ¿Qué caso era? Sí, bueno, porque ya está que fue el caso Ale, el caso del clan que secuestró a Marita Verón en Tucumán. En este caso, por ejemplo, se puede ver perfectamente cómo interactúan. Ellos tenían una gran empresa de remises cuya flota de autos superaba, por ejemplo, a la flota de autos que tenía la policía de la provincia de Tucumán, como para que se den una idea, digamos, el tamaño de capacidad económica que tenían a través de esta empresa de remises. Se dedicaban a los juegos de azar, al juego clandestino, y además Ale era presidente de un club de fútbol, justamente. Por eso en la investigación por lavado, cuando se empiezan a hacer todos esos cruces,